Hola, buenas noches. Hoy quería hablarles un poco de lo que Dios me decía y me hablaba por medio de Lucas capítulo 14, que se titula Jesús en casa de un fariseo. Primero que nada quisiera hablarle de tres cosas. Primero, que Jesús estaba en lo de un fariseo. Segundo, que era día sábado. Y tercero, que Jesús sana a alguien. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si nosotros vamos capítulos más atrás en Lucas, como en el capítulo 4, vemos que en el versículo 31 hasta el 37 libera a un endemoniado. Jesús estaba enseñando en la sinagoga y hay un endemoniado y lo libera. Y lo hace con autoridad. A diferencia de otros, como dicen los demás evangelios, que no hacían las cosas con autoridad. Si seguimos, luego de la sinagoga, van a la casa de Pedro y Jesús sana a la suegra de Pedro. Luego de eso se nos dice que sana multitudes y sana muchos endemoniados. Si vamos al capítulo 6 de Lucas, vemos que los discípulos de Jesús arrancan espigas de trigo y los fariseos le dicen a Jesús que por qué están haciendo eso en sábado, porque no se podía trabajar en sábado. Y bueno, Jesús les cuenta, les habla y les dice de si recuerdan cuando David comió los panes consagrados en el templo, que solo los sacerdotes podían comer. Y ellos se quedan sin palabras. Al sábado siguiente hay un hombre que tiene una enfermedad y tiene un brazo paralizado. Bueno, Jesús le dice, ¿está permitido hacer el bien o el mal en sábado? ¿Está permitido salvar una vida o destruirla? Y no saben qué responder y Jesús los sana. Y bueno, ellos se enojan y buscan hacerle algo a Jesús. Bueno, esto podríamos decir hasta acá del día sábado. Si vamos a hablar de Jesús en casa de un fariseo, ya había estado 2 veces en casa de un fariseo según el Evangelio de Lucas. Se nos dice en el capítulo 7, versículo 36 al 50, que lo invitó un fariseo y vino, cuando Jesús estaba sentado, vino una mujer con fama de pecadora y se arrojó a sus pies. Trajo también un frasco de perfume. Cuando se arroja a sus pies, dice que comenzó a llorar y con los cabellos secaba las lágrimas, y que aparte de eso no dejaba de besarle los pies. El fariseo pensó en sí mismo, dijo, si este fuera profeta sabría quién es la que lo está tocando. Y Jesús le respondió y le dijo que desde que él llegó, él no le dio agua para limpiarse los pies, que desde que él llegó no lo besó y que tampoco lo ungió con aceite cuando llegó. Pero esta mujer hizo todo eso. Con las lágrimas mojó sus pies y los secó con sus cabellos. Que desde que llegó no dejó de besarle los pies y desde que cuando vino con el perfume lo ungió. Por eso, luego de eso, Jesús le cuenta una especie de parábola, una parábola corta, y le dice al final, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Luego de eso, en Lucas capítulo 11, 37 al 54, se nos cuenta que Jesús está con los fariseos y los maestros de la ley, también comiendo en casa de un fariseo. ¿Y qué es lo que ocurre? Jesús no se lava las manos, no cumple el rito de lavarse las manos. Y bueno, Jesús como que les da unas enseñanzas y como que en cierta forma los corrige. En el versículo 39 del capítulo 11 se nos dice, resulta que ustedes los fariseos limpian el vaso y el plato por fuera, pero por dentro están ustedes llenos de codicia y de maldad. Necios, ¿acaso el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro? Den más bien a los pobres de lo que está adentro, y así todo quedará limpio para ustedes. Hay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Hay de ustedes, fariseos, que se mueren por los primeros puestos en las sinagogas y los saludos en las plazas.
Hay de ustedes que son como tumbas sin lápida, sobre las que anda la gente sin darse cuenta. Uno de los expertos en la ley le respondió: Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Contestó Jesús: Hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos. Hay de ustedes que construyen monumentos para los profetas, a quienes los antepasados de ustedes mataron. En realidad aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes les construyen sepulcros. Eso sería hasta el versículo 48. Si pasamos al 52, le dice: Hay de ustedes expertos en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. En el versículo 53, cuando Jesús salió allí, los maestros de la ley y los fariseos, resentidos, se pusieron a acosarlo a preguntas. Estaban teniéndole trampas para ver si fallaba en algo. Si vemos acá, Jesús había sido bastante directo con ellos, y ellos lo único que querían era hacerlo caer. Si volvemos al capítulo 14, que es donde nos vamos a centrar, vemos que Jesús está en casa de un notable de los fariseos. No era cualquier fariseo, era alguien principal, era un notable, y que estaban acechando a Jesús. ¿Quién eran los demás fariseos? Si vamos un capítulo atrás, se puede entender mejor este capítulo 14. En el capítulo 13, versículo 10, Jesús sana, versículo 10 en adelante, Jesús sana a una mujer que tenía un demonio hace 18 años, y el demonio lo que hacía es que la dejaba encorvada, no se podía enderezar de ninguna manera la mujer. Jesús la sana. ¿Y qué es lo que dicen los fariseos? El jefe de la sinagoga, en el versículo 14, que estaba indignado y se dirige a la gente: hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no en sábado. Eso dicen. Esa era la postura de los fariseos. A lo que Jesús responde en el versículo 15: Hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le debía quitar la cadena en sábado. Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Ahora sí, yendo directo al capítulo 14, se nos dice que era sábado y que estaban acechando a Jesús. Allí delante de él estaba un hombre enfermo de hidropesia. Jesús les preguntó a los expertos en la ley y a los fariseos: ¿está permitido o no sanar en sábado? Aquí es donde va lo central, que en todos los casos anteriores que vimos, los que inician las preguntas son los fariseos y los maestros de la ley, los que quieren una respuesta de parte de Jesús por qué hace esto. Pero en este caso Jesús es el que le pregunta a ellos y va directo a la pregunta central. Les dice: ¿está permitido o no sanar en sábado? Y ellos, ¿qué hacen? Se quedan callados, no responden. Yo pensando en por qué no pudieron haber respondido, y una es porque los fariseos invitaban conocidos nada más ahí a comer con ellos. Por tanto, otros fariseos más, amigos, hermanos. ¿Cómo sé esto?, diría alguno. Bueno, más adelante Jesús le da un consejo al de la fiesta en el versículo 12. Y le dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Bueno, entonces ellos invitaban amigos, invitaban hermanos, invitaban gente rica. Bueno, por eso puedo entender que los fariseos se quedaron callados cuando Jesús le dice: está permitido sanar en sábado, porque no es que iba a sanar
a cualquiera, iba a sanar a uno de ellos, a alguien conocido de ellos, a alguien conocido del que los invitó a la fiesta, este notable de los fariseos. Se nos dice que ellos no respondieron. En el versículo 5 dice que Jesús les dijo: si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae en un pozo, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? La respuesta es obvia que sí. Y no pudieron contestarle nada. Hasta ahí. Es como, al menos lo que Dios me hablaba por medio de esto, que se venía estirando el tema bastante, de que sí, de que no, si se debe sanar o no. No había una respuesta directa y Jesús les hace entender que sí se debe sanar en sábado, que sí se debe hacer el bien el sábado. Y más cuando es un pariente, alguien conocido pareciera. Aún la pregunta dice, si alguno tiene un hijo o un buey y se les cae un pozo, ¿no lo saca? La respuesta es sí, un hijo. ¿Cómo no voy a sacar a mi hijo? Es alguien cercano. Por eso la primera verdad que Dios me mostraba por medio de esto es que Jesús muchas veces genera una situación que no nos guste para corregirnos y hacernos entender lo que en verdad vale. ¿Qué era lo que en verdad valía? Sanar en sábado. Y eso es lo que Jesús les hizo entender. Segundo lugar, ver que la enfermedad que tenía este hombre, hidropesia, yo no sabía lo que era, así que lo busqué. Muchas veces lo paso de largo, siempre leía el pasaje, pero nunca me preguntaba qué era. Esta vez ocurrió que sí, investigué. Muchos de nosotros conocerán lo que es retención de líquidos, algún familiar habrá tenido. En mi caso sí. Y por eso es que algo conozco y entendí mejor. Y se nos dice que tenía eso. ¿Qué quiere decir eso? Que se acumula líquido en el cuerpo, ya puede ser en las piernas, en los brazos, en el cuello, en las muñecas, en todas partes del cuerpo, en el vientre. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que en sí no es una enfermedad, sino que es más bien como un síntoma de algo que está ocurriendo dentro. Algo relacionado con el corazón, algo relacionado con los riñones, algo más profundo que simplemente se hincha una parte del cuerpo. Por eso lo que en sí se recomienda es que para poder comenzar a tratar el problema hay que conocer cuál es la base de ese problema. Porque si tenés hinchado una parte del cuerpo se puede extraer el líquido, sí. Pero si no se comienza a tratar el problema de base, va a volver a generarse ese líquido. Por eso nosotros cuando vemos acá la sanidad, no es que Jesús le sana la apariencia, sino que Jesús lo sana por completo y lo despide. Y al entender esto así, aplicándolo a nosotros, lo pensaba yo de una forma espiritual, que cuántas veces nos centramos en los síntomas, ¿no? Y decimos, Dios, ayúdame a no mentir más, en vez de decir, Dios, ayúdame a conocer tu verdad, a conocer tu palabra, que es la verdad. Nos centramos mucho, quizás en pequeñas, o no sé si pequeñas, más bien en fallas, en vez de centrarnos en la base. ¿Cuánto estamos leyendo de la Biblia? ¿Cuánto estamos buscando de Dios? ¿Cuánto estamos congregando? Si fallan las bases, va a fallar los demás, los otros son síntomas. Por eso, ver que Jesús busca sanar esas bases. Jesús, más que sanar los síntomas, sana bases. Y es lo que quiere sanar en nosotros. Por tanto, como segunda verdad, Jesús tratará nuestros problemas de base para sanarnos por completo.
Él buscará estar nuevamente en comunión con nosotros. Él buscará atraernos hacia Él. Él buscará sanarnos por completo. Y por último, lo que Dios me decía es que en el versículo 12 dice que Jesús se dirige al que lo invitó, al notable de los fariseos. Y se nos dice: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que a ellos a su vez te inviten y así seas recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Entonces serás dichoso, pues aunque ellos no tienen con qué recompensarte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Eso le dice Jesús a este notable de los fariseos. Yo viendo en lo que ocurre acá, Jesús sana a alguien conocido de este notable de los fariseos en sábado, y este no dice nada. Jesús les cuenta una parábola para que vean que no deben enaltecerse, sino que es mejor humillarse. Y este notable de los fariseos no dice nada. Pero ahora, en el versículo 12, Jesús se dirige hacia él y le dice: cuando des una comida o cena, le dicen, no invites a tus conocidos, a aquellos que te lo pueden devolver, sino invita a aquellos que toda la sociedad desprecia. Invita a aquellos que nadie quiere. Y vas a ser feliz. Vas a ser dichoso, bienaventurado. Pero no por el hecho de que puedan devolvértelo, sino porque vas a tener parte en la resurrección de los justos. Esto es hacer tesoro en el cielo. Y en cierta forma eso es lo que va a ocurrir con nosotros en un futuro, quizás muy cercano, que vamos a ser partícipes de la resurrección. Tenemos una esperanza que no va a ser destruida. Y puedo decir que este hombre escuchó estas palabras. ¿Por qué puedo decir que las escuchó? Porque otro las escuchó. Si vemos el versículo 15, dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo: dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. Por eso ver que este hombre lo invitó a su casa, este notable de los fariseos, lo invitó a comer. Y Jesús se ocupó de él también. No es que se centró en los fariseos o en el que fue sanado de la enfermedad, sino que también le prestó atención al que lo invitó. Y la verdad, la tercera verdad en esta noche es que si vos invitas a Jesús a tu vida, también se va a ocupar de ti. Por eso es que estas tres cosas les quería compartir hoy. Primero, que Jesús muchas veces generará una situación que no nos guste para corregirnos y hacernos entender lo que en verdad vale. Segundo, Jesús tratará con nuestros problemas de base para sanarnos por completo. Tercero, Jesús se ocupa de aquel que lo invita a su vida. Espero esta palabra te sea de bendición como lo fue para mí. Y bueno, hasta la próxima. Que Dios te bendiga.